Muy bien, empezamos entonces nosotros esta grabación, ¿sí? Verificando que todo esté en orden. Entonces, vamos a empezar ya formalmente nuestra clase de microeconomía, ¿sí? Nosotros tenemos un itinerario bastante complejo, diría yo, porque no tenemos mucho tiempo, pero de todas maneras vamos a ir avanzando, ¿sí? Con el mayor detalle posible, tratando de ser lo más claros, etcétera, ¿no? En fin. Bueno, nosotros ya hablamos la clase pasada de algunos temas introductorios, logísticos, entonces a partir de hoy vamos ya a adentrarnos propiamente en la materia. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar esta clase, este curso con una introducción. Entonces esta primera sesión va a tratar algunos temas introductorios de la microeconomía, de la economía en general también, y ojalá logremos, si tenemos suerte, completar haciendo un par de ejercicios de los temas más básicos que solemos abordar en microeconomía. ¿Ok? Entonces empecemos. Entonces, bueno, antes de iniciar, quisiera plantear algunas definiciones preliminares, algunas nociones básicas, como para entrar un poco en calor, ¿no? En nuestra charla sobre la economía. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, a ver, permítanme un segundo. De vez en cuando voy a hacer cambios en las láminas mientras estamos grabando, ¿no? Les pido disculpas, es solo para evitar que haya aprovechar y que queden bien las láminas, ¿no? Entonces, si veo yo errores, voy corrigiendo en el camino, ¿sí? Así que eso solo les pido mis disculpas, ¿no? Bueno, entonces empecemos con estas definiciones preliminares. La primera definición preliminar es la discusión propiamente sobre la economía. ¿Qué es la economía? Y sus niveles de estudio, ¿no? Aquí sería mejor ponerle niveles de estudio, ¿ya? Niveles de estudio, pongamos, ¿ya? Entonces, un segundo, y sus niveles de estudio. Y aquí también, y sus niveles de estudio. Ya, listo. Bien. Entonces, eh, la economía, sí, para empezar, es un área del pensamiento humano. Ya, la economía estamos de acuerdo en eso creo que nadie va a discutir. La economía es un área del pensamiento humano que, bueno, de forma muy general, podríamos decir que consiste en el estudio de los fenómenos económicos, ¿ya? Entonces es una definición bastante general, ¿no? Bastante genérica, que puede dejar a muchos insatisfechos, ¿no? O sea, es como decir, bueno, ¿y qué son los fenómenos económicos, no? Entonces, verán, la primera parte de esta definición creo que nadie va a discutir, o sea, la economía estudia los fenómenos económicos. Por eso quería empezar por esa definición, porque es una definición que nadie va a decir no, o sea, más bien van a decir es demasiado obvia, pero nos permite trasladar la discusión ya no al concepto de economía, sino al concepto de fenómenos económicos, ¿ya? ¿Qué son los fenómenos económicos que vamos o que se suele estudiar en economía? ¿Ya? Como les mencioné, yo ya tengo algunos años en el campo de la economía, en diferentes espacios y momentos y demás. Y de lo que les puedo decir, lo que yo he tratado aquí es de estructurar algunas nociones de qué son los fenómenos económicos sin ser muy seguidor de los libros convencionales. Verán, hay muchos libros y manuales de economía convencionales, esos típicos libros que uno compra, lee y hay un montón de ejemplos y cosas así. A mí no me gustan mucho esos libros, porque esos libros dejan de lado algunas corrientes, ¿no? Y yo creo que hay que ser justos y hay que mencionar que en economía los fenómenos económicos se interpretan de diferentes formas según las diferentes perspectivas, ¿ya? Es lo primero que quiero mencionarles antes de definir qué son los fenómenos económicos. Los fenómenos económicos pueden definirse según la corriente a la cual ustedes se acerquen para estudiar economía. Hay diferentes formas de estudiar la economía y algunas formas más convencionales, digámoslo así, otras menos convencionales. En ese caso, digamos que yo estoy en un punto intermedio, ¿no? O sea, yo he estudiado economía en el nivel más ortodoxo, convencional. Sí, cuando ustedes me escuchen decir la palabra ortodoxo, se refiere a lo más convencional, lo común, lo dominante, si quieren, ya la visión dominante. Pero también, así como me he formado en corrientes de economía ortodoxa, también he recibido varias clases y cursos de economía heterodoxa. Y también he hecho cosas de economía heterodoxa. De hecho, mi principal rama en la Universidad Central, mi primera cátedra es de la economía política marxista. Ya ni siquiera heterodoxo, sino otra visión, otro enfoque. Entonces, en definitiva, yo lo que he aprendido de toparme con estos diferentes enfoques y me sigo topando hasta el día de hoy, es que precisamente la economía
o perdón, los fenómenos económicos suelen ser diferentes, no diferentes, sino que tienen como que se los conceptualiza distinto o se da distinto énfasis dependiendo de las visiones. Entonces, para algunas perspectivas, los fenómenos económicos pueden entenderse como un tipo de fenómenos sociales. ¿Qué son los fenómenos sociales? Los fenómenos sociales podrían entenderse igual de forma muy general, no, estamos dando unas nociones nada más básicas. Los fenómenos sociales pueden entenderse como fenómenos creados por grupos de individuos que interactúan. Eso podemos entender como sociedad, así simplificando un montón, ¿no? Entonces, cuando hablemos de sociedad, quiero que piensen en individuos que están interactuando unos con otros, ¿no? Entonces, esa sociedad puede ser una sociedad de dos personas o más, ¿sí? Entonces, quiero usar una definición muy genérica de sociedad, o sea, podemos tener una sociedad solo de dos personas, de tres, de cinco, de 10, etcétera, ya es una definición muy genérica. Algunos pueden decir, no, está incompleto, porque una sociedad tiene historia, tiene cultura, tiene esto y lo otro y aquello. Sí, sí, pero yo diría que todos esos son fenómenos sociales, o sea, son fenómenos creados por esta interacción. Entonces, esta es una definición muy genérica que vamos a tener de sociedad, ¿ya? Para efectos de que no nos detengamos a filosofar sobre la historia, la cultura, la ideología. Las sociedades tienen un montón de cosas que influyen en su vida, pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en un tipo de fenómenos que están aquí dándose. Entonces, justamente, como les decía, por tanto, los fenómenos económicos pueden entenderse como un tipo de fenómenos sociales, o sea, un tipo de fenómeno creado por la interacción entre personas y que tienen consecuencias en diferentes términos, en términos de lo que podemos llamar producción, distribución, circulación, consumo y reproducción, ¿ya? De la vida material y de la vida social. ¿Qué queremos decir con esto? En esencia, cuando las personas interactuamos unas con otras, resultados de esa interacción son, por ejemplo, la producción. Ya vamos a hablar de cada uno de estos un poquito más adelante, pero la idea básica, ¿cuál es? Hay que producir algo para sobrevivir, ¿sí? Y no solo para sobrevivir, sino para garantizar que nuestra sociedad siga existiendo como tal. Tenemos que producir. Tenemos que producir alimentos, vestimentas, tecnologías. Tenemos que producir muchas cosas, ¿no? Entonces, la producción es uno de los elementos principales sin los cuales la sociedad no puede existir. Pero no basta con la producción. Luego viene la distribución, que es la distribución, definir cuánto de lo que se ha producido le toca a cada quien. Luego la circulación es de lo ya producido y distribuido, dejar que circule porque hay gente que no ha participado en la producción, pero debe tener acceso a los resultados. Y bueno, después viene el consumo, o sea, el hecho de aprovechar los resultados de la producción. Y después viene la reproducción de la vida. O sea, ¿qué significa? Que una vez que se dio el proceso, esto tiene que repetirse una y otra vez. ¿Sí? Entonces eso le vamos a llamar la reproducción. Ya más adelante están estos conceptos un poco más aclarados. ¿Ok? Entonces, para unas corrientes, ¿sí? Esta se puede entender como el mayor énfasis que le damos a los fenómenos económicos. ¿Ya? Para unas corrientes. Estas son corrientes más cercanas a la economía política, si quieren, ¿ya? Economía política. Alguna de mis cátedras favoritas, pero bueno, no es la cátedra. No, pero esta cátedra también, bueno, en general me gusta dar clases, ¿para qué voy a mentir? Me gusta dar clases, entonces, y clases de economía al menos, que ya he dado años y de todo tipo. Pero bueno, esto digamos que es una perspectiva más de lo que se conoce como la economía política, y esto sería economía política marxista, si quieren, ¿no? Un poco más ajustado, ¿no? De hecho, esta definición que están aquí viendo es una variante de una definición que plantea Friedrich Engels. Friedrich Engels fue un gran amigo de Karl Marx, ¿sí? Economía marxista, que bueno, no es tema de nuestro curso, pero si algún rato quieren podemos conversar un poco sobre Marx, Engels y esos temas. Pero bueno, esa es una perspectiva, digamos, es una forma de ver los fenómenos económicos. No va a ser la forma que vamos a adoptar nosotros en el curso, al menos no la central, ¿no? Pero ya nos da una primera idea de qué vamos a hablar en economía. O sea, en economía nos enfocamos en todos estos procesos necesarios para que primero la sociedad no se muera de hambre. Por eso hablamos material, ¿no? O sea, necesitamos garantizar que la vida material, o sea, la existencia material de los seres humanos perdure en el tiempo. Y para eso necesitamos estos procesos. Es obvio, ¿no? O sea, si no producimos alimentos, no vamos a sobrevivir como sociedad. Si no distribuimos esos resultados de la producción de alimentos entre quienes estuvieron produciendo, no podemos. Si no hacemos que luego esos alimentos circulen dentro de toda la sociedad y que sean consumidos y que luego puedan volverse a producir, sin todo eso no hay sociedad.
Entonces pueden darse cuenta qué es la idea, ¿no? O sea, la idea es que por un lado estas visiones ven a los fenómenos económicos como aquellos fenómenos sociales que permiten que bien o mal la sociedad se viva, ¿no? Eso por el lado de si quieren, de esta perspectiva, pero hay otras perspectivas, y de hecho son estas otras las que vamos a estudiar, para las cuales más bien los fenómenos económicos pueden entenderse como aquellos fenómenos que surgen a partir del comportamiento humano, ¿ya? Es el estudio, en este caso, más bien del comportamiento humano, pero no cualquier comportamiento humano, porque dijéramos, entonces vamos a estudiar psicología. No, es el estudio del comportamiento humano como algo que aquí me voy a basar en la definición de un economista célebre de hace, bueno, ya de hace varios años, Lionel Robbins. Él plantea una definición que es bien famosa entre economistas. O sea, la economía puede entenderse como el estudio de la relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Aquí se destaca la palabra escasez. ¿Cuál es el punto? El punto es que para estas otras visiones, en cambio, la economía o los fenómenos económicos son fenómenos que estudian cómo los seres humanos nos comportamos ante la escasez y ante la existencia de alternativas. ¿Bien? Entonces, son dos corrientes. Si quieren, esta de acá abajo, esta es la visión dominante o la visión más ortodoxa, ¿no? Bueno, esto de economía política marxista y también otras, ¿no? Y también hay algunas corrientes que se pueden llamar heterodoxas, que también adoptan el enfoque de arriba, ¿no? Pero en cambio este enfoque de abajo, ortodoxa, aunque también hay corrientes heterodoxas que sí, heterodoxa. ¿Qué es lo heterodoxo? Heterodoxas. Las corrientes heterodoxas, digamos que son las que se salen de la corriente central o dominante, ¿no? ¿Ya? Para efectos de nuestro curso no es muy vital que ustedes sepan cuál es la diferencia entre ortodoxia, heterodoxia, peor aún que es la economía política marxista, no hace falta, sino entender estas dos concepciones de los fenómenos económicos, ¿sí? Entonces, por un lado, los fenómenos económicos pueden verse como fenómenos sociales que resultan de la producción, distribución, circulación, consumo, reproducción de la vida material y social, porque hay que garantizar que la sociedad siga existiendo. Otros, en cambio, van a definir a los fenómenos económicos como el estudio o como los fenómenos que nacen del comportamiento humano ante la escasez y ante alternativas, ¿ya? Entonces son dos concepciones que si pueden ver se cruzan, ¿no? O sea, es muy difícil decir que no se cruzan, porque hay escasez tal vez al momento de producir, distribuir, circular o consumir. Hay escasez, pero a veces no tampoco, a veces no hay escasez. Hay alternativas, muchas veces sí. Entonces estas dos visiones se pueden cruzar. Lo que cambia desde mi parecer, ¿no? Porque aquí sí les digo desde mi perspectiva, no, no me estoy basando en ningún libro, sino en lo que o sea, me baso en autores y en lo que yo mismo aprendí. En mi parecer, es como que cada corriente le da énfasis a una parte distinta del fenómeno, ¿sí? Verán, de hecho, les voy a comentar un ejemplo que puede ser ilustrativo en esto, verán. Pensemos, yo me acuerdo hace años, estaba viendo una exposición de algunas obras de Picasso, ¿sí? Entonces recordarán que Picasso, no se fijen ahorita en eso que dice mi ¿ya? Entonces, Picasso, ¿cómo pintaba sus obras? ¿Se han visto que Picasso tiene un estilo bien raro? Digamos, ¿cómo se pinta un jarrón desde la perspectiva de Picasso? Entonces, digamos que este es un jarrón, ¿ya? No que nos parece otra cosa, pero es un jarrón. A ver, voy a mejorar mi dibujo, ¿ya? Un jarrón, ¿cómo podría ser un jarrón, ya? Digamos que esto es un jarrón, ¿ya? Perdonen la perspectiva. Entonces, cuando yo estaba en esa exposición, me acuerdo, y es algo que no me voy a olvidar nunca, decían, Picasso acostumbraba a pintar su misma obra, tomando la misma imagen e imaginándola en diferentes perspectivas. O sea, como que el mismo jarro o la misma jarra, imagina que le estás pintando en diferentes perspectivas, ¿no? Y le sobrepones la una con la otra. Entonces, al final te genera una figura media peculiar, que es el jarrón, pero visto desde varios enfoques. O sea, sigue siendo el mismo jarrón, ¿no? Pero visto desde varios enfoques. Y muchos dicen que eso es lo que le da a ciertas obras de Picasso ese toque medio peculiar, ¿no? Como que la nariz está desde una perspectiva, los ojos de otra. Y es ese hecho de que Picasso tenía la costumbre en algunas obras de pintar el mismo objeto sobrepuesto desde diferentes ángulos, ¿ya? Entonces a mí me gusta esta analogía para hablar de la economía porque es más o menos algo parecido. Cada corriente económica termina analizando el mismo problema, aunque no les guste admitir, muchas veces es el mismo problema, solo que cada corriente le enfoca desde diferente perspectiva, resaltando diferentes aspectos. Entonces, por ello es que al menos yo soy creyente de que lo mejor que uno puede hacer es
copiar el estilo de Picasso, tratar de entender lo mejor de todas las perspectivas para ganar una visión lo más global posible de la realidad, ¿no? Obviamente que en nuestro curso nos vamos a concentrar solo en una perspectiva de hacer economía, pero les cuento esto para que sepan que en realidad la economía tiene muchas perspectivas, ¿no? Y ese es el chiste de esto de los fenómenos económicos. Los fenómenos económicos pueden verse al menos desde estas dos grandes perspectivas, al menos, ¿sí? Si es que estudian otras corrientes, tal vez hasta pueda haber más definición de fenómenos económicos. Pero yo pondría estas dos como las dos grandes visiones, ¿no? Claro, la común hoy en día es la de acá abajo, la que estoy resaltando, es la que domina. Sí, hoy por hoy esta es la que domina. O sea, cuando se estudia economía, se domina con esta visión, este estudio del comportamiento humano ante la escasez y las alternativas. Pero la de arriba también es muy importante, ¿no? O sea, la de arriba, o sea, ambas tienen cosas que enseñarnos. Y claro, también tienen cosas que no son muy buenas, ¿no? O sea, que son cosas más bien cuestionables. Pero eso es lo primero que vamos a decir. Entonces, por tanto, ¿qué es la economía? Es el área de pensamiento humano. A mí no me gusta llamarle ciencia, ¿ya? Ya les compartiré algunos textos que he escrito algo hace un tiempo para que sepan por qué no me gusta llamarle ciencia. Pero más que eso, no quiero entrar en la discusión de qué es o no la ciencia. Simplemente quiero llamarle que, bueno, es un área del pensamiento, eso nadie va a negar. Y es un área de pensamiento que estudia fenómenos económicos, tampoco lo va a negar nadie. Y el chiste me parece que está en entender qué énfasis le da cada perspectiva dentro de los fenómenos económicos, ¿ya? Entonces, estas son las grandes nociones de la economía, ¿no? Con las que quiero empezar. Ahora, ¿cuál es más importante o menos importante? Aquí va a aparecer una gran palabra en economía que es típica, el depende, ¿sí? Depende. O sea, siempre que estudiemos economía y siempre que conversen con economistas, van a escuchar una y otra vez esa palabra, depende. ¿De qué depende que una visión u otra sea más importante? Depende del tema que estudies. Si tu tema de estudio precisamente es, bueno, cómo reaccionan los consumidores ante cambios de precios, tal vez esta visión de acá abajo sea más útil. Pero si lo que tú quieres entender en cambio es, bueno, cómo hacen las sociedades para organizarse, producir, cómo definen cuánto le toca a cada quien, tal vez la de acá arriba sea mejor. O sea, hay que ser justos. Pese a que yo soy o sea, yo soy muy alineado a la perspectiva de acá arriba, debo reconocer que ambas perspectivas tienen cosas que nos dejan enseñanzas y cosas que son criticables, ¿no? En fin, ahora, una vez que tenemos una definición un poco más clara de la economía, al menos de estas ideas de economía y fenómenos económicos. Ahora cabe aclarar que también, sobre todo esta segunda perspectiva, ¿sí? Esto habría que aclarar, ¿no? El estudio de la economía, sobre todo desde la segunda perspectiva, sobre todo desde la segunda perspectiva, ¿ya? Un segundo, y sus fenómenos, eso, sobre todo desde la segunda perspectiva. Ahora podrán ver por qué no me gusta usar libro, ¿no? Porque yo mismo escribo mis textos, de hecho, muchas de las láminas que estoy presentándoles algún día se van a volver libros. O sea, espero terminar de escribir algunos libros de economía. Entonces, por eso es que más bien me gusta usar láminas, porque mucho de este texto después lo transformo en un libro. ¿Sí? Entonces, yo escribo a partir de muchos libros, o sea, muchos textos, por eso es que no sigo uno en específico. Pero bueno, Profe, entonces, por favor, analizando la analogía que usted mencionó hace un rato, ¿se le podría ya. decir que cada tendencia o doctrina política, como los dibujos de Picasso, o sea, están trazados en el papel, ¿verdad? Entonces, como que la doctrina política o la tendencia política, económica, es como que deja una marca en la historia, en cada proceso, o sea, es como que cada doctrina tiene su fenómeno económico y deja su paso. Entonces, como los dibujos de Picasso, deja su dibujo y queda su marca. Así Sí, le podría sí, decir. sí, es una buena forma de verlo, pero con una cautela, ¿no? No toda la huella que deje una u otra perspectiva por sí misma es buena o mala, ¿no? O sea, uno tiene que ser muy cauto de eso. Es decir, claro, yo al menos soy de la idea de que uno debe tratar de aprender lo que más pueda, de la vida en general, ¿no? O sea, uno debe tratar de aprender lo que más pueda, pero al mismo tiempo uno tiene que ser crítico, ¿no? O sea, no porque grandes pensadores hayan tomado una u otra perspectiva y han dejado huella, necesariamente sus visiones son correctas o no. De hecho, mi propia visión, lo que les voy a plantear aquí, en algunas láminas que son mis interpretaciones, puede que no sean correctas para ustedes. Entonces, siempre también mantengan ese espíritu crítico. O sea, sí, se queda una huella en el pensamiento, pero también hay huellas y huellas. A veces las huellas no quedan porque sean gente muy genial, sino más bien porque hubo poder.
o hubo influencias, hubo contactos. O sea, la política está metida también en todo esto, ¿no? ¿Alguien quería decir algo más, por favor? ¿No? No olviden, por favor, de revisar sus micrófonos, ¿no? Para que no haya ecos y nos interrumpe mucho el audio. Bien, entonces, como les decía, eh, esta cuestión de la economía y de los fenómenos económicos, sobre todo en la segunda perspectiva, ¿ya? Podemos decir que se hace en un estudio a diferentes niveles, sobre todo a dos grandes niveles, ¿ya? El un nivel es la microeconomía, el otro nivel es la macroeconomía, ¿ya? Permítanme un segundo, creo que tenemos un audio. Disculpen. Ya, listo. Con eso no se nos interrumpe el audio. Entonces, como les decía, ¿no? Podemos estudiar, o se estudia, no es que podemos, se estudia la economía, sobre todo en esta segunda perspectiva. Aunque la primera también se puede estudiar a este nivel, pero vamos a concentrarnos en la segunda. O sea, cuando hablemos de economía, estamos en el contexto de estudiar comportamiento humano como los fenómenos que el comportamiento humano crea cuando estamos en una situación de escasez y alternativas. Entonces, bueno, el caso es que estos dos grandes niveles de estudio de la economía son la micro y la macroeconomía. Nosotros sabemos que nuestro curso es de microeconomía, ¿no? Entonces empecemos con la definición de la microeconomía. Bueno, un intento de definición, ¿no? Porque siempre es complejo definir a rigor estas cosas, pero digamos que al menos que tengan una primera idea, ¿no? Entonces, la microeconomía podemos decir que es una rama de la economía, ya eso nadie va a discutir, una rama de la economía que estudia el comportamiento de unidades económicas individuales, ¿ya? ¿Qué significa eso de unidades económicas individuales? O sea, la microeconomía es como que trata de estudiar lo más pequeño dentro de toda esta cuestión que es la producción, distribución, consumo, todo eso, ¿no? Entonces busca lo más pequeño. Usualmente, estas unidades económicas individuales quedan representadas, por ejemplo, en lo que podríamos llamar como los individuos consumidores. A veces solo diremos consumidores, ¿no? Pero para que vayan imaginándose, ¿no? Hay individuos que consumen, hay empresas, entonces a veces a la empresa también se le estudia como una unidad, aunque esto es discutible, ¿no? Porque una empresa en realidad no es una unidad, ¿no? Dentro de una empresa hay varias personas. Pero en microeconomía a veces se estudia la empresa como que fuera un solo conjunto. Entonces tenemos individuo o la empresa, o también puedes tener individuos no consumidores, sino trabajadores, o individuos propietarios de la tierra o similares. Es decir, la microeconomía se preocupa de cómo responden y cómo se comportan estos individuos, ¿ya? Pero no individuos solamente personas, sino también la empresa vista como una unidad individual, ¿ya? Entonces, en particular, se busca entender cómo estos son los agentes económicos individuales, o sea, estos individuos, ¿no? O estas empresas. Se busca entender cómo estos agentes económicos individuales podrían reaccionar ante diferentes fenómenos. Por ejemplo, cómo cambian los precios, cómo cambian los salarios, cambios en el ingreso, etcétera. Entonces, digamos, sabemos que sube el precio de un alimento, de la leche. ¿Cómo van a reaccionar los individuos y los hogares ante ese aumento de precios? Pueden empezar a asustarse, pueden decir, voy a dejar de consumir leche, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar las empresas? Si, por ejemplo, llega el gobierno y pone un precio, un tope al precio y dice, no puedes subir el precio más allá de un punto. Tal vez las empresas reaccionen de una forma. ¿O qué pasa cuando suben los salarios? Tal vez las empresas dejen de contratar mucha gente, etcétera. Es decir, ese tipo de preguntas son las que atendemos en la microeconomía. Cómo estas unidades y agentes individuales responden a muchos múltiples cambios que pueden haber en precios, salarios, ingresos, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir sobre la microeconomía? Además, no es que solamente estudia las unidades individuales, sino que también estudia sus interacciones, ¿sí? O sea, los individuos de alguna forma van a interactuar con las empresas y con otros individuos. Entonces, la microeconomía estudia también esas interacciones. Pero claro, no estudia todas. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una pareja, hombre-mujer, puede ser que entre ellos haya atracción, se gusten, lo que ustedes quieran. Ya, ese tipo de relaciones de atracción y demás no van a ser interés para nuestro estudio, aunque bueno, les cuento así, nunca leí el libro, no me hizo falta ni me interesa, pero hay un libro que se llama La microeconomía del amor. Ya, todavía creo que está por ahí esa barbaridad. Entonces, si alguno de ustedes quiere saber para qué puede servirles la microeconomía,
Pueden echarle un vistazo a ese libro, ¿no? La microeconomía del amor, creo que se llamaba. Nunca lo leí ni lo espero leer porque no me hace falta. Pero digamos que a veces los economistas se meten a estudiar, los de la segunda corriente, los de la corriente segunda pueden decir, bueno, es que el amor es escaso y hay alternativas y el comportamiento humano cambia, entonces hay muchos economistas que han estudiado esas cosas. Yo no soy de esa corriente, yo soy de la corriente de estudiar la producción y cosas así, ¿no? Pero hay esos temas, entonces si desean les invito a buscar ese libro y leer, y si quieren luego me cuentan, si sobre todo las compañeras, si lo ven que está interesante me cuentan luego. Pero bueno, esos son temas aparte. Entonces, en microeconomía nos van a interesar qué tipo de interacciones. Las interacciones que se dan entre, por ejemplo, compradores y vendedores, oferta y demanda, empresas y trabajadores, o sea, relaciones económicas que más o menos están vinculadas con el primer enfoque, ¿no? O sea, en la producción, en el consumo, en el intercambio, etcétera. ¿Sí? Muchas de estas interacciones pueden llevar al surgimiento, o sea, a medida que interactúan empresas e individuos, pueden terminar llevando al surgimiento de entidades más grandes y complejas, como los mercados o las industrias. ¿Sí? Entonces, la microeconomía, pese a que parte de individuo, y vamos a estudiar bastante a los individuos y a las empresas, después vamos a estudiar cómo interactúan. Y en la interacción surgen los mercados. ¿Sí? Y ese también es un tema de estudio de la microeconomía. ¿Ya? Pero si ven, o sea, es como quien dice, estudio el mercado, pero estudio los mercados como el resultado de estas interacciones. Están interactuando y, bueno, surgen los mercados. ¿Qué más podemos decir? Bueno, de hecho, uno de los objetivos centrales de la microeconomía es la comprensión del comportamiento conjunto de todos los mercados, considerando las principales interacciones entre agentes individuales. O sea, ¿qué trato de decir con eso? La microeconomía también estudia las interacciones entre diferentes mercados. Imaginen que este es un mercado. Dentro del mercado hay unas personas que ofrecen, demandan, o sea, hay varias cosas, ¿no? En un mercado. Ya vamos a hablar más adelante, más a profundidad de qué son los mercados. Pero hay otro mercado y otro mercado. Entonces, la microeconomía también suele detenerse a estudiar los vínculos entre mercados, porque los mercados también están vinculados. Ejemplo, si sube el precio de la leche, es muy probable que cambie el precio del yogur. Y es probable también que cambie el precio del queso y de la mantequilla y de otros derivados. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sucede en un mercado puede terminar teniendo impactos en otros mercados, ¿sí? Uno de los mercados que más impacta a toda la economía es el mercado laboral. Si cambia el salario por el hecho de que los trabajadores influyen o están siendo contratados en varios mercados, eso genera un impacto múltiple en otros espacios, ¿no? Entonces, la microeconomía también estudia esas interrelaciones. Probablemente veamos un poco de eso, ¿no? Pero nuestro enfoque en este curso no es el de una economía rigurosa, o sea, no vamos a estudiar economía como economistas así a rigor brutal, pero sí vamos nosotros, ojalá lleguemos a topar estos temas, ¿no? De cómo se dan las interacciones entre mercados, ¿ya? Entonces, esa es la idea básica de la microeconomía, algo realmente sencillo, ¿no? Es como quien dice, estamos estudiando a las unidades individuales en términos económicos, ¿no? Individuos, empresas. En contraste, tenemos la macroeconomía, ¿ya? No les voy a mentir, yo he estudiado las dos, he dado clases de las dos, pero a veces me gusta más la macro que la micro, pero depende, ¿no? Depende también del grupo, de mis alumnos. Entonces, ahí dependiendo, a veces me gusta más la macro, a veces la micro, pero la macro digamos que es otro enfoque, ¿no? ¿Qué hace la macro? La macroeconomía, en cambio, es otra rama de la economía que estudia el comportamiento de, podemos llamar, variables económicas agregadas. Ejemplo, la producción agregada, el desempleo, la inflación y otras variables que más bien son medidas para todo un país, una región, para todo el mundo, etcétera. ¿Ya? O sea, aquí se estudia, y aquí pongo entre comillas la palabra economía, porque bueno, a veces en macroeconomía se dice estudiamos la economía de la sociedad en su conjunto. ¿Ya? Claro, el conjunto, repito, puede ser una ciudad, pero es más común que sea un país, una región, el mundo, ¿sí? O sea, es, por ejemplo, estudiar la macroeconomía del Ecuador, o estudiar la macroeconomía de Latinoamérica, o estudiar la macroeconomía mundial, cosas así, ¿no? O sea, esa es la otra perspectiva, ¿ya? Entonces, en macroeconomía, ¿qué hacemos en cambio? No nos detenemos mucho a estar revisando el comportamiento de los individuos, sino que más bien tomamos, por ejemplo, los países y vemos cómo interactúan los países, o tomamos las regiones y vemos cómo unas regiones y otras interactúan, etcétera, ¿sí? O sea, es más bien ese el estilo de estudio de la macroeconomía.
¿Qué más podemos decir? Ah, bueno, podemos comparar con la micro, ¿no? Entonces, a diferencia de la microeconomía, en macroeconomía las unidades de análisis suelen ser grupos amplios, ¿sí? Grupos amplios de personas que son estudiadas como un todo. Es decir, por ejemplo, quiero estudiar la macroeconomía del Ecuador, entonces pienso en el Ecuador, ¿sí? Y no me meto a estar viendo que, bueno, el Ecuador tiene individuos y empresas que interactúan. No, yo sé que existen, pero yo me preocupo de entenderle al Ecuador como una totalidad, o sea, el conjunto, al Ecuador en total, como una sola unidad, como un todo, ¿ya? O a Latinoamérica, si quisiera, como un todo. Es decir, realizo algo que se llama la agregación, ¿sí? Realizo una agregación. Voy a poner esa palabra incluso aquí, ¿no? Un segundo, por favor. Entonces, composición. Ya son, a ver, como un todo. Entre paréntesis ponemos aquí agregación, ¿ya? Entonces, en macroeconomía nosotros trabajamos con agregados, ¿ya? O sea, tomamos a todo el país en su conjunto y nos detenemos a estudiar el país, sin entrar mucho en el detalle de cómo se comportan los individuos. Claro, en macro sabemos que hay individuos, o sea, no es que no sabemos, sabemos que hay individuos, sabemos que hay interacciones, pero no nos metemos mucho a estudiar eso, ¿ya? ¿Por qué? Ah, más o menos por lo siguiente, ¿no? No entramos en el detalle de la composición, pues asumimos que el comportamiento del todo incluye los comportamientos individuales y las interacciones que están ahí dentro. O sea, nosotros sabemos que aquí dentro del Ecuador hay muchas personas y esas personas están interactuando, hay empresas, chévere, o sea, interactúan. Nosotros no nos metemos a estudiar estas interacciones ni estas personas, sino que decimos que el Ecuador en su conjunto tiene una dinámica, un comportamiento económico y ese comportamiento económico sabemos, pero no lo profundizamos mucho, sabemos que es el resultado de las interacciones que están ahí dentro, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Es como que sabemos que las interacciones que están ahí dentro van a generar resultados y por tanto estudiamos los resultados, pero dejamos de lado las interacciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces es más o menos la idea. Entonces es un enfoque distinto, ¿no? Entonces en la macroeconomía nos concentramos en el agregado sin entrar mucho en el detalle micro, o sea, en el detalle de las personas, de las empresas, etcétera. Ahora, hay que ser justos, verán, muchos pensadores de estas corrientes, sobre todo de las corrientes convencionales, han tenido el interés, ¿sí? Por tratar de buscar algo que se llama los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. ¿Qué significa? Claro, yo tengo un país, pero yo, digamos, hay personas que sí quieren estudiar a los individuos de aquí, y quieren llegar a sacar a través del estudio de los individuos, sí, o sea, quieren estudiar a los individuos y a las empresas y todo, y a través de ese estudio tratan de deducir el comportamiento del país. Uno dijera, ¿no se hace a sí mismo? La respuesta es que no, porque esto es bien complejo. Tratar de entender el comportamiento de miles o de millones de personas, en el Ecuador somos más de 17 millones, peor imagínate el mundo, la economía mundial, somos más de 7.500 millones de seres humanos. Entonces se vuelve muy complejo o tal vez hasta imposible poder querer estudiar el comportamiento macro desde lo micro a totalidad, ¿ya? O bueno, digamos que hay una disputa. Entonces algunos pensadores sí, sí buscan eso que se conoce como los fundamentos micro de la macro. O sea, hay un comportamiento macro de país, pero algunos buscan justificar ese comportamiento macro. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento macro que les diré? Es el que a mí más me interesa como estudioso de economía. A mí uno de los conceptos que más me interesan es la crisis. El concepto de crisis para mí es un concepto clave en economía. La crisis es un fenómeno conjunto, no es un fenómeno social. Es un fenómeno que agrupa a varias personas. No es que la crisis afecta a uno y ya. Siempre las crisis afectan a muchas personas. Por eso crisis, si no sería una crisis individual que no nos llamaría la atención. Pero yo me refiero a las grandes crisis. La crisis del coronavirus, ya que estoy terminando un libro que ojalá ya termine, ya mismo termino, o la crisis que en su momento hubo en el año 2009, o la crisis que hubo en el año 29. Esos digamos que son grandes eventos, que no los podemos reducir a individuos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tipo de fenómenos como las crisis, todavía me parece que son muy difíciles de estudiar solo desde lo micro, ¿sí? Solo desde lo micro. Pero bueno, hay gente que está intentando hacer eso, o sea, tratar de ver si pueden deducir el comportamiento macro desde el vínculo micro. Entonces eso se le conoce como la búsqueda de los fundamentos micro de la macro.
Pero repito, ¿no? En varias ocasiones esa búsqueda es problemática, ¿sí? Por muchas razones. O sea, ¿cómo estudias a miles de personas o a millones de personas primero? Y más aún, los grupos humanos suelen mostrar comportamientos complejos que no son visibles desde un análisis estrictamente individual. Y les pongo un ejemplo fácil, ustedes mismos, ¿ya? Digamos que tú, colegas, están aquí, ¿sí? Entonces ustedes están ahí y tienes una preferencia entre, no sé, digamos que tienes una preferencia entre ya películas, ya pensemos en películas. Así a veces hacemos los economistas, no ponemos, digamos, te ponen, ¿te gustan las películas o no las películas? No me gusta eso. Ya, chocolates, un alimento, ya, chocolates. Digamos que tienes chocolates y tienes otra cosa, otro alimento, ya, otros alimentos, otros, ya. Entonces, tú puede que tengas unas preferencias por chocolates u otros, ¿ya? Tal vez sean como yo y te da lo mismo, ¿ya? Pero, ¿qué tal si resulta ser que luego tú estás junto a tu pareja, crush o como diablos le llames, o esa persona que tanto te encanta, y resulta ser que esa persona, ¿sí? Hombre o mujer, no estoy poniéndole género ahorita, ¿no? Yo por si acaso soy creyente de la igualdad de género, así que no vayan a querer buscar en mis palabras una tendencia de género, ¿no? Yo sí creo en esas cosas. Entonces, este de azul, que puede ser hombre o mujer, no me interesa quién sea, digamos que le gusta el chocolate. Entonces, puede ser que a ti lo que te gusta es la persona, pero a la persona le gusta el chocolate. Puede ser que con el paso del tiempo, a ti que te daba lo mismo el chocolate, después te puede gustar el chocolate tal vez porque te recuerda a la persona que está acá. Y después resulta ser que esa persona por cosas de la vida ya no está. Sí, ya saben, ya es la vida, ¿no? Está y después ya no está, ¿no? Pero a ti te quedó gustando el chocolate, ¿sí? Por ese recuerdo lejano y la añoranza y todas esas tonterías que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ahí la propia interacción solamente de dos personas puede tener modificaciones importantes en el comportamiento global. ¿Sí? Entonces, si yo viera este efecto, que claro, aquí es muy pequeño, es el efecto de que a alguien que antes no le gustaba el chocolate, le termina gustando el chocolate por el recuerdo de otra persona, ya, pasa, ¿sí? A la mayoría de seres humanos les pasa, ¿no? A otros nos da lo mismo, sigue siendo lo mismo. Pero bueno, el punto cuál es? Que ese tipo de complejidades llevadas al nivel país ya nos pone la situación aún más complicada. Entonces, yo todavía soy creyente de que los modelos o los enfoques micro aún no logran captar lo suficientemente bien a la situación macro. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Sí, pero de todas maneras, digamos que hay intentos, ¿no? Hay intentos. Pero bueno, esos son temas ya más avanzados que no vamos a ver en este curso, pero es para que más o menos se lleven una idea de cuál es el intento del vínculo entre micro y macro. Pero es un vínculo no muy claro, ¿no? A veces sí están separadas, o sea, a veces micro y macro sí llegan a estar bastante separadas. Pero bueno. Nuestro enfoque es más micro, así que no nos preocupamos mucho de la macroeconomía, pero vale la pena conocer esto un poco, ¿no? Si acaso les llama el interés, quieran después de estudiar macroeconomía. Yo de hecho tengo que dar en unos meses un curso de vuelta ahí, solo es un curso de macroeconomía. Y bueno, si se suman a mi canal, con gusto ahí podrán ver después los videos, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, ahora hablemos de un concepto que nos puede ser muy útil, ¿no? Que son los sistemas económicos. Así les llaman los libros, así les llama el sílabo, pero yo le voy a llamar también estructuras económicas, porque son parecidos, ¿ya? Entonces, verán, ¿qué van a hacer los sistemas económicos? Estos, si quieren, son los sistemas económicos o estructuras económicas, ¿ya? Pueden entenderse como el conjunto estructurado, o sea, es un conjunto que tiene una estructura, tiene patrones de elementos e interrelaciones que dan forma y crean patrones sobre la forma como la sociedad crea su producción, distribución, circulación, consumo y reproducción de la vida. O sea, para que, de otra forma, no. Los sistemas económicos, ¿qué idea generan? O sea, la idea de que, bueno, las personas tienen que interactuar para producir. ¿Verdad? Tienen que interactuar, no hay más. Alguien dirá, no, se puede producir solito. Se puede producir solito. ¿Te imaginas al Robinson Crusoe, ¿no? Botado en una isla produciendo sus herramientas y su comida, ¿no? Ese caso no nos interesa. ¿Por qué? Porque de facto, recuerden que estamos estudiando fenómenos sociales y hemos asumido que la sociedad son de al menos dos personas. Entonces, un Robinson Crusoe que está ahí botado en una isla produciendo su propia comida no es de nuestro interés, ¿ya? No es de nuestro interés y por tanto es como que no existe para nosotros, ¿sí?
De hecho, si este Robinson Crusoe no interactúa con nadie, realmente no nos interesa. ¿Sí? O sea, puede morirse, no morir, ya no existe para nosotros como sociedad. Entonces, estamos pensando en términos de sociedad, ¿no? Entonces, como sociedad, los seres humanos tienen que relacionarse con unos para producir, pero a la vez se tendrán que relacionar con otros para intercambiar y tendrán que relacionarse con otros para consumir. Imagínate que te vas a comprar una hamburguesa. Te vas a comprar una hamburguesa o lo que sea, tienes que interactuar con la persona que te vende el alimento. Incluso al momento de comer tienes que interactuar con las personas que te legaron una historia, cómo se usa una cuchara, cómo se come siguiendo los modales y lo que sea, ¿no? Es decir, todo el tiempo para producir, para distribuir, para hacer que los productos circulen y para consumir, estamos interactuando. Y al interactuar generamos patrones. Entonces piensen como que estos circulitos piensen que son los seres humanos. Entonces, los seres humanos, al interactuar para hacer estos procesos, terminan generando un patrón, medio repetitivo incluso. Yo para producir todos los días tengo que verme con tal y cual y no sé quién. Yo para consumir tengo que empezar a verme todos los días con tal y cual, o tengo que hacer lo que me enseñaron tales y cuales, y así, ¿no? Entonces se van generando patrones, y esos patrones son uno de los que les llamamos las estructuras o los sistemas económicos. ¿Sí? Hay diferentes formas de organización de la sociedad en este sentido. No voy a entrar en mucho en el detalle aquí. Eh, Algunos llaman dentro de los sistemas económicos al sistema capitalista, al sistema comunista, al sistema socialista. Yo no comparto mucho esas definiciones, ¿sí? No comparto porque hay muchas imprecisiones conceptuales ahí. Por eso es que prefiero hablar como estructura. O sea, eso también es otra forma de ver. O sea, más bien es como una estructura y esta estructura puede cambiar dependiendo de la época, dependiendo del momento, dependiendo de la historia, dependiendo de muchos factores, ¿no? No es lo mismo los patrones y vínculos que las personas habrán mantenido hace 200 o 300 años versus el vínculo que mantienen hoy para producir, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces tomen en cuenta que los sistemas económicos cambian con el tiempo, cambian según la cultura, cambian según la región en la que estás, o sea, son bastante cambiantes, ¿no? Dependiendo de un montón de factores. Ok, entonces, dentro de este concepto de sistemas económicos, vale la pena que demos, al menos de pasadita, una revisión muy rápida de estos conceptos, porque estos son conceptos que van a aparecer a cada rato y a veces son conceptos que no se los define bien al inicio. Entonces, vamos a darles una definición rápida, ¿sí? Al menos para que se lleven una intuición, ¿no? Yo tengo todo un curso solo de estos conceptos, si quieren les puedo compartir también el material de eso. Bueno, está también en mi canal de YouTube. Entonces, solo para entender estos conceptos, uno puede tomarse un montón de clases, pero en nuestro caso vamos simplemente a tomar los resultados así de forma bien intuitiva, ¿no? Entonces, la producción que va a tratar. La producción, en la producción interactúan algo que se llama la fuerza de trabajo con los medios de producción en la creación de objetos para encaminados a satisfacer necesidades. ¿Ya? Entonces, más o menos, ¿cuál es la lógica? La lógica es la siguiente, ¿no? En la producción, las personas usamos algo que se llama la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo son todas las capacidades físicas y mentales que tenemos los seres humanos y que podemos usar durante el trabajo, ¿ya? No vamos a profundizar mucho en esos conceptos, pero más o menos esa es la idea, son nuestras capacidades para trabajar. Ojo, no siempre las usamos. Cuando estamos desempleados o cuando estamos descansando, no estamos usando nuestra fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, la fuerza de trabajo son esas capacidades que usamos al momento de trabajar. Los medios de producción, bueno, igual se podría hacer una definición muy larga, pero pongámoslo simple. Los medios de producción son objetos que ayudan a crear otros objetos, ¿ya? Que tienen alguna utilidad, que sirven para algo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la producción se junta la fuerza de trabajo, o sea, las capacidades físicas y mentales de las personas, y esas se acoplan con unos objetos que ayudan a crear otros objetos. ¿Ya? Entonces, bastante evidente, ¿no? La idea de producción. De hecho, todos tenemos en la mente qué es la producción. Ahora, a veces, verán, estos términos que estoy usando no son términos usuales de los libros de economía. Estos son de la perspectiva de economía política. Ahora, a veces, en una perspectiva más convencional, se suele usar el término factores de la producción. ¿Sí? A veces se usa ese término. Y cuando se habla de factores de la producción, los típicos son tierra, trabajo y capital. ¿Ya? Yo no me siento cómodo con esas definiciones, no me gustan, porque son muy imprecisas, ¿ya? Por ejemplo, trabajo.
en realidad lo que los seres humanos usamos al producir es fuerza de trabajo, pero a veces en los libros ustedes van a ver solo la palabra trabajo, pero se están refiriendo a eso, a la fuerza de trabajo, la capacidad para usar, bueno, las capacidades físicas y mentales para usarlas en el trabajo. Tierra es una forma un poco vil que tienen los economistas para decir recursos naturales, ¿ya? Entonces, la naturaleza te ofrece medios de producción. Tú en la naturaleza encuentras recursos que puedes usar para producir nuevos objetos, ¿ya? Entonces, digamos que la tierra sería un medio de producción, ¿no? O sea, como para tratar de hacer una suerte de empate. Y el capital, este es el concepto más jodido de todos, ¿sí? Este aquí es el concepto más jodido de todos. Es más, si me da el tiempo, voy a tener una clase solo para hablar del concepto de capital. Voy a tratar de dar una clase. Porque, bueno, para una corriente, para la corriente más convencional, la que habla de factores de la producción, el capital se entiende como todo aquello que tú dejas de consumir hoy para mejorar tus capacidades productivas y ampliar tu consumo futuro, ¿ya? Simplificando la historia, ¿no? Para otras perspectivas, el capital más bien es una relación social que permite al dueño del capital ganar más capital y ganar más poder, ¿ya? Entonces, digamos que son diferentes perspectivas. Nosotros vamos a manejar la perspectiva de que no vamos a usar la palabra capital, a menos que sea muy necesario. Voy a tratar de evitar la palabra capital en este curso. Pero digamos que, bueno, al menos para efectos de cumplir con lo que se requiere que ustedes sepan, estos son los factores de la producción según la economía convencional: tierra, trabajo y capital. ¿Ya? Repito, son definiciones muy imprecisas, sí, son muy, muy imprecisas estas definiciones, pero bueno. Entonces, para una corriente se tienen los factores de la producción, para otra corriente esto más bien se llaman fuerzas productivas, que son, en el concepto de fuerzas productivas que tienen la fuerza de trabajo, los medios de producción y las interacciones. Según la corriente que uno estudie, se va a topar más con un concepto, factores de la producción, o con fuerzas productivas, ¿ya? Entonces repitamos, ¿no? Los factores de producción, los factores de la producción sería la visión ortodoxa, si quieren, o sea, es la visión convencional. Ustedes buscan cualquier librito de economía de esos que tienen bonitos colores y que yo detesto. Sí, no sé para qué tienen tantos colores y ejemplos. Se puede hablar más directo de las cosas. 800 páginas para más de decir lo que van a ver que se puede resumir full. Entonces, bueno, los factores de la producción, entonces, para estas corrientes son las llamados tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital, ya. ¿Sí? Estos son los factores de la producción, o sea, son supuestamente los factores que entran en la producción. En cambio, para otras corrientes, sobre todo para las corrientes marxistas, ¿sí? A las cuales yo pertenezco o me alineo más, los factores de la producción no se escriben factores de la producción, sino que se les pone otro nombre. Se les llama fuerzas productivas. Fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas tienen a la fuerza de trabajo, ¿sí? La fuerza de trabajo, tienen a los medios de producción y también tienen las interacciones. ¿Ya? ¿Cuál de estas dos nociones vale saber? Las dos. ¿Sí? Las dos. ¿Por qué las dos? Porque dependiendo del texto que tú leas, te toparás más con la una o con la otra. ¿Sí? Y si ven como que se refieren a cosas parecidas, ¿no? Sino que, ¿cuál es el problema? El problema es que como entre estas corrientes no se llevan, ¿sí? Como entre estas corrientes no se llevan, no se toman la molestia de entender al otro. Entonces, como no se llevan, creen que el uno y el otro están hablando cosas muy distintas, cuando en ciertos temas no son tan distintos. ¿Ya? La tierra se refiere a los recursos naturales, que son un medio de producción, o sea, dentro de los medios de producción están los recursos naturales, la tierra. Cuando dicen trabajo, las visiones más convencionales se están refiriendo a la fuerza de trabajo, o sea, las capacidades físicas y mentales. Sino que, bueno, ellos dicen trabajo también para simplificar el lenguaje, ¿no? Claro que eso es también un poco, no es tan inocente que digan trabajo y no fuerza de trabajo, pero bueno, ya. Y capital, esta sí es la palabra de la discordia. Este es donde no coincide. O sea, la palabra capital es así, no. Es así, no. O sea, es así, no van a coincidir. La visión de capital es diferente. Entonces, para los factores de la producción, para el enfoque convencional de la economía, cuando ustedes lean factores de la producción y vean la palabra capital, usualmente a lo que se refieren es a medios de producción. Usualmente. O sea, les llaman capital a lo que los otros, en cambio, llamaríamos medios de producción. ¿Ya? Pero bueno, de esas cuestiones ya más específicas, ojalá más te podamos dar una clase, sería chévere, porque ahí incluso les contaré que la economía que hoy conocemos es una economía que todavía tiene debates que no han sido resueltos. Y uno de los más grandes debates teóricos es justamente qué mismo es el capital.
¿sí? Entonces mucha gente ha llegado a concluir que la palabra capital es realmente un despropósito, o sea, no ayuda en economía. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Entonces, esa es la producción. O sea, más allá de del lenguaje, más allá de estos términos, la idea es clara. O sea, se juntan personas, usan algunos objetos y van a crear nuevos objetos. ¿Ya? Es la producción. Luego viene la distribución. ¿Qué es la distribución? Verán, cuando usemos la palabra distribución aquí en economía, quiero que se graben esta idea de que la distribución no es un carrito que distribuye. Ya, a veces la gente se mete esta idea de distribución, piensa en el carrito que está llevando las cajitas y va distribuyendo. Ya, eso no. Cuando hablamos de distribución nos referimos a que la producción va a arrojar resultados. Los resultados de la producción se asignan a cada uno de sus participantes. Esa asignación le vamos a llamar distribución. ¿Sí? O sea, la distribución define cuánto le toca a los participantes de la producción. ¿Sí? Sea que hayan participado con su fuerza de trabajo o sea que hayan participado con la propiedad de las máquinas, las herramientas, pero han participado igual, ¿no? No digo trabajado, sino participado. Entonces, digamos, el empresario participa poniendo su capital, poniendo medios de producción. Los obreros participan usando su fuerza de trabajo. Entonces, según cómo cada quien participa, se hace una distribución, ¿sí? Que no estamos ni diciendo que sea justa o injusta, simplemente le estamos poniendo nombre. Entonces, cuando en economía ustedes vean la palabra distribución, nos estamos refiriendo a eso, a cuánto le toca a cada miembro de a cada participante de la producción, de los resultados precisamente de la producción. La circulación, sí, ese es otro término. La circulación, en cambio, se refiere a cómo se transfiere la propiedad y el derecho a usar los resultados de la producción entre los miembros de la sociedad. ¿Por qué, verán? En la distribución, ¿quiénes participan? Los que estaban en la producción. Es como quien dice, piensa que tú están aquí, están produciendo, ¿no? Están aquí algunas personas, se juntaron. Hay muchas formas de juntarse. Una forma es la capitalista, pero no es la única. Hay muchas formas de juntarse. Unos se juntaron y producen un producto. Ya este es un producto, no sé qué sea, pero ya es un producto. Luego tienen el producto en sus manos. ¿Qué hacen? Decimos, ok, de este producto a mí me tocan dos y para ti te toca uno, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Ya, eso es otro tema. Entonces al uno le damos dos y al otro uno, esa es la distribución. O sea, se dio la producción y le damos a cada uno un resultado. Pero luego el uno y el otro dirá, a ver, yo no quiero este producto, yo quiero comida, digamos que es ropa. No sé qué ropa sea esa, pero bueno. Entonces, ¿qué tiene que hacer este uno? Tiene que intercambiar, ¿ya? Y al intercambiar, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se transfiera ese producto a otro. Entonces aquí va a estar otra persona que va a recibir ese producto. Si estamos en una sociedad capitalista, donde el mercado es el que rige el intercambio, entonces esta persona va a devolver algo a cambio, pero puede ser que no. Puede ser que él también diga, bueno, te regalo. No me sirve, no me interesa, te regalo. O me caes bien, toma, te regalo. Entonces eso también es circulación. Entonces, ¿qué es la circulación? Transferir la propiedad y transferir el derecho a usar los objetos, ¿sí? Los resultados de la producción, pero ya entre los miembros de la sociedad, o sea, ya no solo entre los participantes de la producción, ¿sí? Un caso particular de este tipo de circulación se da a través de los mercados, ¿sí? Un caso particular es la circulación a través de los mercados, que eso se llama intercambio, ¿ya? Entonces, un segundo, por favor. A través de los mercados, es decir, intercambio. O sea, ¿qué estoy tratando de decirles? Verán, eh, una forma de hacer que se transfiera la propiedad de los objetos es a través de intercambios, en donde una persona le da un objeto y después recibe algo a cambio, ¿no? Que es lo más común en nuestras sociedades actuales, sociedades capitalistas. Pero no siempre tiene que ser así, ¿sí? Puede ser que alguien simplemente regala algo, ¿sí? Y no recibe nada a cambio. Les pongo un ejemplo muy concreto. Estos videos, estas clases van a subir a YouTube. Y después, cuando suban a YouTube, van a poder ser transferidas, más que la propiedad, bueno, la propiedad es común, ¿no? Pero el derecho de uso. Va a ser transferido el derecho de uso, ¿sí? Eh, Globalmente, o sea, todo el que quiera ver. Y yo no recibo nada a cambio porque ni siquiera estoy monetizando los videos. Entonces es como que aquí pongamos y o no, porque uno puede transferir, no, sé, no necesariamente la propiedad, pero también puede transferir solo el derecho a usar. Entonces cualquiera que vea el video ya está usándolo. O sea, entonces esa es la chance, ¿no? Que en la circulación circula la propiedad, o sea, se transfiere la propiedad,
o también el derecho de uso, o ambos, ¿no? ¿Sí? Y un caso particular de circulación es el intercambio, ¿ya? En donde tú das algo y te dan algo a cambio, pero no necesariamente todo es así. Yo al menos no recibo nada a cambio por los videos, por las clases, obvio, o sea, recibo un salario y todo como debe de ser, pero en cambio por los videos, subir a YouTube y todo eso no recibo nada. Entonces, obviamente que ya es otra forma de transferencia de la propiedad, del derecho de uso. Pero igual es circulación, estamos haciendo que circule, ¿sí? Es la idea, que circule. Luego de la circulación, ¿qué más viene? Viene el consumo, que es, bueno, es bien obvio. Se aprovecha, se satisfacen las necesidades para las que fueron creados los productos, ¿ya? En el consumo. Y en la reproducción se generan las condiciones para que todo el proceso se pueda repetir en el tiempo. O sea, la idea es que una vez que se dio este proceso, se repita y se repite y se repita. A eso le llamamos reproducción, ¿ya? No confundir con la reproducción en otros contextos. A mí me gustaría hablar de reproducción en otros contextos, pero eso sería en otro tipo de clase. No sé, educación sexual, lo que quieran, pero aquí estamos en economía, entonces en el contexto de economía es más aburrido. La reproducción se refiere a que todo el proceso se puede repetir en el tiempo una y otra vez. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de los sistemas económicos o estructuras económicas y los elementos que componen. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, en cada uno de estos procesos, los seres humanos van a interactuar. ¿Sí? Por ejemplo, van a tener que interactuar unos con otros para decir, pásame el martillo, pásame la sierra, vamos a construir una mesa, etcétera, ¿no? Tienen que interactuar. También tienen que interactuar al distribuir, tanto para ti, tanto para mí en la producción. Si digamos, estamos en una producción capitalista, ¿qué sucede? Entre el capitalista o entre los capitalistas y los trabajadores, tiene que definirse cuánto le toca a cada grupo, ¿sí? Entonces eso también es complejo, ¿no? Porque entonces ahí vienen unas disputas políticas, vienen disputas de diferente estilo, etcétera. Pero igual hay una interacción. En la circulación también hay interacción, más todavía. Para yo hacer que los resultados de la producción circulen, tengo que llevar interacciones con otras personas a las que les van a llegar los productos, ¿sí? Y el consumo, este es el más engañoso. Muchos pueden decir, pero en el consumo, ¿con quién interactúo? ¿Qué tal si yo me llevo mi come solito y me como solito? Ya, aún ahí estás interactuando con seres humanos. No necesariamente de forma inmediata, pero estás interactuando con seres humanos que contribuyeron hasta en la misma creación del objeto. Estás interactuando con los legados históricos que te dicen, ok, para comer debes por lo menos usar una cuchara, por lo menos usa una servilleta, no seas tan desgraciado o desgraciada. Entonces, ¿qué pasa? Cierta herencia histórica, cierto legado del pasado nos sigue afectando y estamos interactuando. Las costumbres al comer, hábitos, costumbres, las buenos modos o lo que sea, que bueno, yo nunca he aprendido eso de por lo que hay un montón de tenedores, cucharas, bueno, todas esas cosas. Entonces, todo eso nos está haciendo o nos está llevando a mantener interacciones entre personas. O sea, hasta el momento de consumir estamos interactuando con otros. Y finalmente en la reproducción, que es volver a crear todo el proceso, obvio que estamos interactuando. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver el por qué les llamamos a esto un sistema, porque tiene un montón de elementos y estos elementos están interrelacionados, ¿no? O también les llamamos estructuras. ¿Por qué estructuras? Porque generan patrones. O sea, se generan patrones que son repetitivos en el tiempo. Ok, una forma de representar a los sistemas económicos, hay muchas, no hay muchas, pero una forma es a través de lo que se conoce como el flujo circular de la economía, ¿sí? Con el flujo circular de la economía, ¿qué se intenta? Darle una representación a esas interacciones que ustedes se han de imaginar, son cientos, miles, millones de personas, incluso en el Ecuador, son millones de personas las que están interactuando, sea para producir, para distribuir, para circular, para consumir o para reproducir todo y volver a crear la situación de producción, distribución, circulación, consumo. O sea, hay un montón de personas interactuando. Entonces, para representar esas interacciones, tenemos el llamado flujo circular de la economía, que es este flujo que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos en el flujo circular de la economía? Esto es en esencia un esquemita simplificado que de una u otra manera trata de mostrarnos sobre todo la circulación, ¿sí? La circulación. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando la circulación dentro de los sistemas económicos, lo que vimos hace un rato, ¿no? Cuando esta circulación está mediada por mercados y dinero, sobre todo en el capitalismo, ¿qué sucede?
Resulta ser que en el capitalismo, que las sociedades que vivimos hoy son capitalistas. En el capitalismo hay mercados y hay dinero. Hay oferta, hay demanda, hay precios y hay dinero. Hay dinero. O sea, el dinero lo mueve todo en nuestras sociedades capitalistas. Entonces, en el capitalismo, la circulación, o sea, esta transferencia de propiedad y derecho de uso y todo, esta circulación se refleja a través, y por su nombre, ¿no? Del flujo circular de la economía, ¿sí? Que es un flujo donde suelen registrarse los movimientos tanto de mercancías como del propio dinero, ¿ya? Cuando hablemos de mercancías, nos estamos refiriendo, por si acaso, a bienes y servicios, o sea, todo lo que se puede intercambiar, ¿no? O sea, la palabra mercancía se refiere o hace referencia a todo, todo lo que se puede intercambiar. Todo lo que se puede intercambiar en el mercado es mercancía. Todo lo que puedas intercambiar. No necesariamente por dinero, pero como en las sociedades actuales los intercambios están dominados por dinero, se da intercambio con dinero, ¿sí? No necesariamente es con dinero porque recuerden que hay el trueque, o sea, uno podría intercambiar un servicio por otro servicio, ¿ya? Piensen, ustedes hacen un favor a alguna persona, esa persona a cambio de ese favor te puede hacer otro favor, entonces tienes un intercambio, sin que esté el dinero de por medio. Entonces, los intercambios no necesariamente implican dinero, pero en las sociedades capitalistas, en las que vivimos hoy, son sociedades donde los mercados y el dinero dominan la circulación. Entonces ahí nos vamos a dar las vueltas, queremos estudiar las sociedades actuales, entonces estudiamos el flujo circular de la economía. Si quisieran, sería justo llamarle de la economía capitalista, ¿sí? Ese sería el nombre más correcto. De hecho, lo voy a poner ya. Estas son mis láminas, ¿sí? Yo soy profe, así que... Entonces, este es el flujo circular de la economía, de paréntesis, capitalista, ¿sí? Otro tipo de economía que sí existe, sí es posible, no es tan grande obviamente, pero existen. En el mundo indígena, funcionan de otra manera, algunos, no todos. Y en otras sociedades del mundo, en África, etcétera, hay otras formas de organizar la producción, la sociedad. Entonces no crean que solamente, o sea, no todo el mundo usa dinero, no todo el mundo vive del dinero y todo. Hay muchas formas de organizarse, ¿sí? Pero bueno, vamos a concentrarnos en las sociedades capitalistas, que es donde son las dominantes, y en esas sociedades se dan estos flujos. Entonces, en estos flujos, ¿qué se puede ver? Primero captemos la idea y después les explico a detalle el flujo, ¿no? Entonces, primero, estos flujos suelen representarse a través de este esquema, en donde, mientras que las mercancías, ¿qué son las mercancías? Recuerden, todo lo que se puede intercambiar, todo. Si tú puedes intercambiar cualquier cosa, es mercancía, porque por definición la mercancía la vamos a ver como por definición, justamente como todo aquello que es intercambiable, y con que sea intercambiable ya tiene un mercado, ¿sí? Porque ya cuando veamos el término mercado, vamos a ver que el mercado basta con que haya alguien que intercambie con otra persona y una tasa de intercambio, listo, ya tienes mercado, ¿sí? Entonces, las mercancías, ¿sí? Pueden ser bienes, pueden ser servicios, insumos, productos o hasta la fuerza de trabajo, ¿ya? O sea, el propio ser humano, la propia capacidad física y mental de las personas para trabajar, también es mercancía, también se intercambia por dinero, a través de un salario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el chiste de este flujo? Que las mercancías fluyen en una dirección, en cambio el dinero fluye en la dirección contraria. Veamos si hace sentido. Digamos que tú estás aquí, ¿ya? Y tú tienes una mercancía, ya tienes un producto que quieres vender, ya no sé qué sea, pero está ahí, ¿ya? Quieres vender. Entonces, quieres venderlo y a quién se lo vendes. En las sociedades actuales estamos dominados por mercados y dinero. Entonces vas a querer venderlo a alguien que en cambio tiene dinero. ¿Sí? Tiene dinero. Hagan de cuenta que esos son unos billetes de dinero. Dólares, dólares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se da el intercambio? Esta es la esencia del flujo circular. Es bien sencillo. Yo tengo la mercancía y se la entrego a este individuo. Entonces, ¿qué pasó con la mercancía? La mercancía que estaba aquí terminó acá. O sea, si ven cómo fluye la mercancía, circuló la mercancía. En cambio, ¿qué pasa con el dinero? El dinero pasó de este individuo, tomó estos billetitos y se los entregó a esta otra persona. Entonces los billetes ahora están acá. ¿Sí? Todos estos billetes, dinero. Entonces, conclusión, ¿qué pasa? En el flujo circular, en la circulación económica, en la circulación, las mercancías se mueven en una dirección y el dinero se mueve en la dirección contraria, ¿sí? Por eso es que ustedes pueden ver que hay unas flechas de doble sentido. Perdón, hay unas flechas en un sentido y otras en otro sentido. Es porque
esos flujos, por un lado representan dinero y por otro lado representan mercancías. Que repito, las mercancías bien pueden ser bienes o servicios, insumos, productos o incluso la fuerza de trabajo, cuando ustedes están vendiendo sus capacidades físicas y mentales a cambio de un salario. ¿Ok? Entonces, esa es la idea esencial del flujo circular de la economía, ¿sí? Y bueno, eh, expliquemos el flujo primero, ¿ya? Entonces, en un segundo, quito ese último párrafo. Ya, expliquemos un poco el flujo. Hay muchas formas de representar el flujo, hay muchas variantes. Yo he buscado la más sencilla para no perder mucho tiempo, porque bueno, quiero que capten la intuición nada más, ¿no? No quiero que se lleven tampoco mucha teoría, ¿no? O sea, que capten la intuición. ¿Cuál es la intuición? Fíjense, la intuición es en esencia lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí algunos, esto se les suele llamar a veces sectores institucionales, ¿ya? Algunos sectores institucionales. No me gusta mucho ese nombre, pero bueno, a veces se les llama así. Pero bueno, más fácil. Tenemos las empresas en conjunto, ese sería un sector institucional. Otro sector institucional son los hogares, que serían el conjunto de estos individuos con sus familias y demás. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Entre las empresas y los hogares hay algunas interacciones, hay algunos intercambios. Esos intercambios se pueden ver a través de mercados. Entonces aquí pueden ver que estamos viendo dos mercados. Uno se le llama el mercado de los bienes y servicios y otro es el mercado de los factores de la producción, ¿ya? Como pueden ver, esto lo saqué de un libro convencional, ¿ya? Sí, por eso es que tiene colorcitos y todo, verán. Los libros convencionales siempre están con colorcitos, ay, qué bonitos. Yo he aprendido que mientras más maquillada la cuestión, menos confiable. Sí, así pues es que a mí me encanta el natural todo. ¿Por qué? Porque mientras más maquillaje, que más colorcitos, más marketing, ay, qué bonitas las flechas, todo, es, es marketing, ¿no? O sea, es una forma de marketing que tienen las sociedades capitalistas. Pero bueno, ya. Este es un libro convencional, entonces tienes dos mercados, el mercado de bienes y servicios y lo que se llama acá el mercado de factores de la producción. ¿Ya? Entonces veamos el mercado de bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios tenemos las empresas y los hogares. ¿Ya? Noten esto, verán, este es un caso bien peculiar, ¿no? De la economía convencional. Es como que las empresas fueran una entidad propia, ¿sí? Una entidad propia que se manejan por su cuenta y los hogares son estos individuos, incluso los que trabajan en la fábrica o en la empresa, ¿sí? Son individuos que están aquí del otro lado, pero están separados institucionalmente, o sea, son instituciones distintas. Una institución es la empresa, otra institución es el hogar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el mercado de bienes y servicios, las empresas venden sus productos, ¿sí? Ahí dice venta de bienes y servicios, o sea, las empresas venden sus productos, ¿sí? Digamos que están produciendo un helado. Ya, hagan de cuenta que eso es un helado, ¿ya? Bueno, helado, helado, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Las empresas venden su producto, ¿sí? Y por tanto los hogares compran el producto. Entonces, si ven cómo circula el helado. Entonces, el helado circula de esta manera, ¿sí? El helado está circulando desde las empresas a los hogares. Entonces, ahí está el flujo en una dirección. Pero del otro lado, ¿qué tenemos? Del otro lado vemos que debe fluir dinero. Entonces, para los hogares, la compra del helado es un gasto en dinero. Entonces, si ven como aquí en cambio están los billetitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los hogares gastan para comprar el helado un monto de dinero que se transforma, una vez que se va al mercado, se transforma en el ingreso de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En el mercado de bienes, ¿sí? ¿Qué es el mercado? ¿No? Valdría la pena adelantarnos ya en esta definición. El mercado es, bueno, es típico a veces de confundir aquí. No es un lugar, no, no es un lugar. No es, a veces nosotros tenemos la noción de que el mercado es, voy al mercado, no, voy a la plaza, voy al mercado, no. En economía, la palabra mercado significa otra cosa. En economía, la palabra mercado significa el conjunto de oferta, demanda y una tasa de cambio, o una tasa, o bueno, valor de cambio, una razón de cambio. Si estás con dinero, esa razón de cambio se vuelve un precio. Entonces, en los mercados capitalistas hoy por hoy, ¿qué tenemos? Oferta, demanda y precio. ¿Sí? Entonces, un mercado es un conjunto que agrupa oferta, demanda y precio. ¿Ya? No hay a dónde perder. Ese conjunto puede agruparse
en un lugar físico, pero también puede agruparse en un lugar virtual. Puedes tener un mercado de bolsa de valores, o puedes comprar por Amazon, o puedes comprar por Mercado Libre, o sea, pero es el mismo patrón. El mercado surge cuando tienes oferta, o sea, alguien que ofrece el producto, helado, demanda, alguien que compra el producto, y un precio, que es el que define en cuanto el helado por el dinero. Si estuviéramos en sociedades donde no hay dinero, seguiría habiendo mercados, pero a través de trueque. Entonces, en vez del precio, tendrías una tasa de cambio. ¿Sí? Una tasa de cambio de tantos helados por, qué sé yo, gallinas, intercambias helado por gallina, digamos. Pero bueno, el punto es que en los mercados capitalistas tenemos esto, ¿no? Se entrega un helado, o sea, la empresa vende el producto, los hogares compran el producto. Y a su vez, los hogares gastan dinero para comprar ese producto, obviamente, y ese dinero se transforma en ingreso de las empresas. ¿Sí? Ese es por el lado del mercado de bienes. Entonces ahí pueden ver cómo fluyen los productos por un lado y el dinero por otro lado. En cambio, ¿qué sucede con el mercado de factores? El mercado de factores, bueno, no me gusta el nombre, pero ya está. El mercado de factores es, en cambio, un mercado en donde las personas, según la teoría convencional, los hogares le venden a las empresas productos. ¿Qué productos? ¿O qué mercancías? Tierra, trabajo, capital. ¿Sí? Tierra, trabajo, capital. O sea, los hogares tienen recursos naturales. Si ven que es medio retorcido esto, ¿no? Pero estamos asumiendo que los recursos naturales tienen dueño. Sí, o sea, es el supuesto que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Asumimos que los recursos naturales tienen dueño. El trabajo, bueno, eso sí, la fuerza de trabajo es de los mismos hogares. Y asumimos que hay unos dueños del capital, ¿ya? Noten aquí lo interesante, ¿no? Con esta flechita, este librito, este creo que es el libro de Mankiw, el libro de Mankiw creo que es de Principios de Economía. Con esta flechita el libro es como que te dice todos somos hogares. Pero aquí hay trabajadores y capitalistas. Y muchas veces los trabajadores no son, no muchas, la mayoría de veces, los trabajadores no son capitalistas. Piensen, ¿cuántas personas son trabajadoras y no tienen ni una pinche acción de la empresa en la que trabajan? Ni una. O tienen mínimas acciones. No tienen ningún control sobre la empresa. Entonces, los hogares trabajadores y los hogares capitalistas son distintos. De hecho, en otras visiones de la economía sí pasa. O sea, otros enfoques sí dividen a los hogares entre hogares capitalistas y hogares trabajadores. Sin embargo, esta es la visión más usual, ¿no? La convencional, la que estamos viendo, es la de un libro de texto, que la usé para simplificar la explicación. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Que los hogares, pues es como juntáramos en una sola cosa a trabajadores y capitalistas y a dueños de la tierra y de los recursos naturales, ¿ya? Entonces, a los terratenientes, en definitiva. Entonces, juntamos a terratenientes, trabajadores y capitalistas en una sola masa que llamamos hogares, ¿ya? Trabajadores, capitalistas y terratenientes. Entonces, ellos van a venderle a las empresas trabajo, o sea, la fuerza de trabajo, recursos naturales como la tierra, o van a venderle capital. Bueno, más que vender, se suele decir alquilan capital. O sea, es como que este fuera el dueño de la máquina que le va a alquilar la máquina a la empresa. Así más o menos se suele suponer. Entonces, ¿qué están vendiendo? O sea, los hogares están vendiendo mercancías, ¿sí? Están vendiendo mercancías. Si quieres, pongamos aquí, no sé, pongamos aquí una maquinita, un martillo, ¿ya? Opa, disculpen, ¿ya? Entonces, estamos vendiendo un martillo, digamos, ¿ya? Un capital, aunque qué pésimo decir capital aquí, pero bueno, ya, un martillo, más, a mí me gustan los conceptos bien concretos, martillo. Entonces los hogares tienen un martillo, él tiene un martillo, ya, digamos, yo tengo un martillo, te voy a alquilar a la empresa. Obvio que la empresa, a cambio, ¿qué tiene que hacer? Entonces la empresa recibe el martillo, gracias, la empresa recibe el martillo y ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que pagarle un beneficio al dueño del martillo, ¿sí? La ganancia del capitalista. O sea, él dice, pero es mi martillo. O sea, el tipo dice, yo puse el martillo, yo voy a poner la madera, hagan de cuenta que esto es un tablón de madera, yo voy a poner también la sierra, hagan de cuenta que esto es una sierra, ¿ya? Entonces el tipo está poniendo los medios de producción, que aquí se les llama capital. Bueno, ya. Entonces les llama capital y este capital es el que reciben las empresas. Entonces las empresas reciben eso y ¿qué hacen las empresas? Le pagan un beneficio, una ganancia. En cambio, el terrateniente, ¿qué va a vender?
El terrateniente vende la tierra, bueno, alquila la tierra, ¿sí? O sea, digamos que es un dueño de unos cuantos recursos naturales, tiene un terreno ahí. Alquila el terreno y recibe una renta. Y los trabajadores no tienen nada, están yuchos, ¿qué es lo único que tienen? Su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que venden? Su fuerza de trabajo mismo, o sea, mis capacidades físicas y mentales, y que reciben a cambio un salario. Entonces, sí ven la diferencia, ¿no? Los trabajadores reciben, o sea, los trabajadores, ¿qué van a vender? Fuerza de trabajo. Los capitalistas, ¿qué tienen? El capital. Los terratenientes, ¿qué tienen? Recursos naturales, tierra, terratenientes. Entonces, a los trabajadores les toca los salarios, a los capitalistas les toca las ganancias, que a veces se les llama más bien beneficios. Hasta en eso el lenguaje es bien peculiar. Los enfoques más convencionales no les gusta llamar ganancias, les llaman beneficios. ¿Ya? Y los terratenientes reciben una renta. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, si ven cómo aquí fluyen las mercancías y a cambio va el dinero. Ese dinero, salarios, rentas y beneficios, se transforma en ingresos de los hogares. Que claro, no van a todos los hogares por igual, ¿no? Pero esa es la idea del flujo circular de la economía. Entonces, el flujo circular de la economía, en esencia, ¿qué hace? Pone a la vista dos mercados, al menos el mercado de bienes y servicios y el mercado de tierra, el mercado de fuerza de trabajo y el mercado de capital, y hace que fluyan mercancías. Por un lado, o sea, las flechitas café son cómo fluyen las mercancías y las flechitas verdes son cómo fluye en cambio el dinero. ¿Sí? Entonces el dinero fluye por un lado y las mercancías fluyen para el otro lado. ¿Ya? Esa es la idea del flujo circular de la economía. No necesito que discutamos mucho más de ese tema, porque esta es una idea muy básica, ¿no? O sea, después se complica y se complica. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí que recuerden? Lo que me interesa que recuerden es, más que nada, esa intuición de que las mercancías se mueven para una dirección y el dinero se mueve para la otra dirección. ¿Ya? Y si ustedes quisieran hacer un mejor flujo circular, pueden descomponer esto. O sea, dicen, creo que hay que dividir las empresas por ramas, pueden descomponer. O digo, yo quiero que haya unos hogares capitalistas y otros hogares trabajadores, pueden descomponer. Cuando descomponen, pueden surgir cosas más interesantes, ¿sí? De hecho, hay algunas investigaciones, en la actualidad hay unos intentos para mostrarles el flujo circular de la economía a versiones más completas, ¿no? O sea, esta es una versión de juguete para entender la idea. Entonces, versiones ya más completas, por ejemplo, usando modelos de redes, ¿ya? No quería dejar pasar la oportunidad de que vean. Esto sí es solo pura curiosidad, ¿no? O sea, esto se puede entender como una red. ¿Qué es una red? Es como que yo tuviera unos vínculos, estos se les llaman nodos, y los nodos se juntan con otros nodos a través de las flechitas que se les llaman enlaces. ¿Sí? Entonces, como que tú tienes unos nodos, ¿sí? Estos se les llama nodos, los azules, y esos nodos puedes juntarles a través de enlaces, que serían los verdes, ¿sí? Entonces, tú puedes crear unas redes eh, que muestren, por ejemplo, cómo fluye el dinero. Es lo más fácil, ver cómo fluye el dinero. Es más difícil ver cómo fluyen los productos porque sí ve que los productos son muy distintos, ¿no? Los productos son muy diferentes y no les puedo agrupar. O sea, ¿cómo agrupo yo eh, venta de zapatos, venta de helados, o sea, de todo lo que tú quieras? ¿Cómo agrupo en un solo indicador? No, no se puede, se necesita el dinero. Entonces, el dinero es más fácil. Con el dinero tú, en cambio, puedes hacer el seguimiento de cómo fluye el dinero de un punto a otro. Y eso te genera unas redes, como la que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Entonces, esas redes se han empleado últimamente para estudiar el flujo circular de la economía. Perdón. De hecho, aquí solo les quería presentar muy rápidamente un ejemplo para el Ecuador. Entonces, aquí está un ejemplo para el Ecuador, en donde ustedes pueden ver qué dicen, ¿no? Producción, extracción, circulación, y esto es más completo. Entonces, tienen extracción por extracción de petróleo. Tienen circulación local, administración pública, porque hay gobierno, tienen reproducción por consumo, reproducción por inversión. Hay diferentes formas de hacer que la sociedad vuelva a crear todo, ¿no? O sea, necesita consumir, pero también necesita invertir. También hay circulación con el resto del mundo porque tenemos transacciones con el resto del mundo. Y también tenemos la distribución, ¿sí? ¿Qué es la distribución? Lo que les decía, ¿no? Cómo se asigna a cada grupo según su participación en la producción, el PIB y el resto del mundo. Entonces es una idea, ¿no? Es un esquemita en donde ustedes pueden ver cómo fluye el dinero. Estos son para ver cómo fluye el dinero, ¿ya? Entonces, cómo fluye el dinero.
En el caso ecuatoriano, desde el 2007 hasta el 2017 o 18, 18 creo que era. Veamos, 17, 18. Sí, hasta el 18. Entonces, estas son unas flechitas que indican eso, ¿no? O sea, esta es la idea del flujo circular, digamos que ya con datos un poco más realistas para el caso ecuatoriano, ¿no? Pero aún esto se puede complejizar más. Entonces, ahí ustedes tienen el flujo o la idea del flujo circular. Todo esto es flujo de dinero, ¿no? O sea, solo son flujos de dinero, no están los flujos de mercancías. Solo están los del dinero porque los de dinero son fáciles de hacer seguimiento. Los de mercancías son difíciles. Pero bueno, entonces ustedes pueden ver cómo el dinero va fluyendo de un punto a otro, ¿no? ¿Sí? Entonces va fluyendo de un punto a otro. Entonces aquí ustedes ya pueden ver cómo la producción se divide, por ejemplo, entre sector primario, manufactura, construcción y otros servicios. O la circulación, vean cómo la circulación se puede dividir entre circulación de mercancías y también circulación financiera. Hay sectores que se dedican estrictamente a vender servicios financieros, pero bueno, también tenemos eso. Y así. También, por ejemplo, en los flujos de circulación con el resto del mundo tienen importaciones y exportaciones. O sea, en definitiva, esta es una forma en la que uno puede representar este flujo circular de la economía. Pero claro, está incompleto, porque esto sería solo de dinero. ¿Qué habría que incorporarle? Habría que incorporarle el flujo de las mercancías. Pero repito, ya sacar indicadores de flujo de mercancías es complicado, sobre todo por este hecho de que las mercancías no hay como juntarlas, o sea, cómo pongo en un solo indicador el flujo de papas con el flujo de zapallos o con el flujo de lápices. No se puede. ¿Ya? Ahora, lo que sí se puede hacer, y eso también se estudia, y eso se estudia más incluso a nivel internacional, es ver el flujo de productos. O sea, yo podría decir, veamos cómo fluye solo las papas. Entonces yo tendría el mercado de papas y vería cómo las papas fluyen de un lado a otro. Eso sí se puede hacer, ¿ya? Y de hecho eso existe. Y se puede descomponer todavía más. Entonces ustedes en este otro, si ven como aquí, ¿qué hemos hecho? Este ya solamente son eh, producción. Esto ya es solo producción. Entonces vean cómo cada sector tienen aquí ya más desglosado, ¿no? Banano, agrícola, cría de ganado, silvicultura, pesca y así, ¿no? Entonces tenemos para cada diferente actividad productiva. Entonces aquí pueden ver cómo fluye el dinero. Entonces digamos que esta es una visión ya un poco más realista del flujo circular. Todavía no perfecta, ¿no? De hecho, muchos códigos, esto hice con un programa llamadito R. Ahí está, R. Sino que muchos de mis códigos desaparecieron porque sufrí un accidente con mis archivos y estoy recuperándolo. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que entonces, ¿qué pueden notar, colegas? Pueden notar que el flujo circular, la idea del flujo circular de la economía, nos lleva a pensar en estas interacciones, ¿no? Y cómo fluye el dinero. Pero, claro, está incompleto, repito, porque también hay que tomar en cuenta cómo fluye el dinero para salarios, para ganancias y para rentas. Eso, ahí estaría completo. ¿Cuál es el lío? El lío es que los datos no dan todavía para ver, bueno, quién recibe solo salarios, quién recibe solo renta, quién recibe solo ganancia y juntar con el resto de la red, ¿no? Eso todavía como que está, porque ¿qué sería lo ideal? Por ejemplo, ¿no? En este caso, lo ideal sería saber quién recibe salarios y luego el que recibe salarios, ver qué compró, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien recibe salarios? Estaría en la distribución. Bueno, aquí sí pueden ver que sí está remuneraciones, ¿no? El SE81. ¿Reciben salarios? Y lo ideal fuera después ver cómo los salarios se gastan en diferentes productos, pero no hay esa información. Por eso es que tomamos el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, como un punto intermedio, ¿sí? Pero bueno, colegas, es, digamos, un primer intento, ¿no? Ya, ojalá retomo esta investigación después de tantas clases y cosas que estoy haciendo y ahí sacaré esta investigación y bueno, si quieren, con gusto les compartiré los resultados. Pero bueno, entonces, esa es la idea del flujo circular de la economía. Y con eso más o menos tenemos una idea de que hacia dónde está yendo la economía hoy. Muchas personas están metidos en este estudio de redes. Les invito, si tienen más interés, les puedo compartir más cosas sobre este tema de redes. Y bueno, quién sabe a futuro a alguna persona de ustedes les interesa estudiar economía ya más a fondo y meterse en estos temas, ¿no? Pero quiero que capten eso entonces. ¿Cómo hacemos, trabajamos los economistas? Vemos la idea abstracta conceptual, esta idea bien abstracta de un dibujito de libro, y desde esa idea tratamos de generar cosas ya más complejas con datos reales. A veces se puede, a veces no, pero digamos que esa es más o menos la forma como trabajamos. Tenemos unos modelitos bien sencillos, unos esquemitas, y luego nosotros tratamos de construir la versión ya de verdad, con datos reales, ¿no? Esto es como, por ejemplo, con datos del Banco Central. Ok, entonces con eso podemos, primeros modelos, yo creo que con eso podemos cerrar la clase de hoy. Y la próxima clase
vamos a hablar de nuestros primeros modelos económicos y ahí vamos a hablar de algunas definiciones como qué es el mercado, qué es la oferta, qué es la demanda, qué son los precios, cosas así, ¿no? Y haremos unos pequeños ejercicios muy básicos, solo vamos a necesitar saber álgebra, o sea, saber despejar los sistemas de ecuaciones, cosas así, ¿no? Despejar la X en una ecuación, cosas bien básicas. Entonces vamos a ir viendo eso para, como quien dice, dejar cerrando esta primera parte, esta introducción, y después ya poder abordar temas ya más propiamente de la microeconomía. Listo, colegas, entonces con eso damos por cerrado este segundo video. Profe,